Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, importantes noticias se acumula en la tarde-noche de este lunes 8 de abril. Creo que la primera que hay que destacar es que la Vinotinto femenina le está ganando 3-0 a la selección de Panamá. Repito, la Vinotinto femenina 3-0, 3 golazos a 0 a la selección de Panamá. Otras noticias destacadas. Otras noticias destacadas en la noche de hoy tienen que ver con un tema que es clave para los venezolanos, clave. Tiene que ver con nuestro presente, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con todo eso. Es el tema del Esequibo. ¿Se acuerdan del Esequibo? ¿Se acuerdan? Digo que se acuerdan, les pregunto que si se acuerdan, porque esto fue una laraca hasta no hace mucho. Después entró en profundo silencio hasta que anteayer resucitó de entre los muertos el tema, porque una delegación del gobierno, encabezada nada más y nada menos que por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se hizo presente en La Haya, en la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes recuerdan al gobierno cuando decía que la Corte Penal Internacional no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema del Esequibo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando decían que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia era injerencismo judicial, que era colonialismo judicial? ¿Recuerdan? Bueno, resulta que allá, a la sede del colonialismo judicial, a la sede del injerencismo judicial, fue a dar el gobierno de Maduro, representado nada más y nada menos que por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Así lo reflejan los colegas de Efecto Cocuyo, que insertan un cable emitido por la Agencia Internacional de Noticias EFE. El titular dice lo siguiente: Gobierno de Venezuela entrega cajas de documentos a la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Voy al texto. El gobierno venezolano aseguró este lunes que entregó a la Corte Internacional de Justicia un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencias que demostrarían que Venezuela tiene titularidad única sobre el territorio al oeste del río Esequibo, motivo de disputa con Guyana. La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, subrayó que el laudo criminal de 1899 fue un fraude y Venezuela nunca consentió la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial. El único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado en cajas entregadas este lunes. Venezuela entrega ante la Corte Internacional de Justicia un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencias que demuestran que somos los únicos con títulos sobre el territorio de la Guayana Esequiba, aseguró Rodríguez. En un video publicado por Rodríguez en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, se puede ver como varias personas vestidas de traje introducen decenas de cajas selladas en una furgoneta y se dirigen hacia el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde sacan las cajas y las colocan en un carro para introducirlas en el tribunal. Venezuela reclama a la región del Esequibo alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto, debido a que afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba. El gobierno venezolano reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa y que establece bases para una solución negociada, pero los negociadores se extendieron durante más de 2 décadas sin resultados.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la Corte Internacional de Justicia y en abril del año pasado la Corte se declaró competente para pronunciarse sobre el caso. Un golpe para Caracas, puesto que había intentado que se declarara inadmisible este caso. Bueno, hasta allí las aparentes o reales contradicciones de la posición gubernamental. Primero negar la competencia de la Corte, luego presentarse ante la Corte en el límite del lapso establecido por ese alto tribunal internacional para la presentación de lo que en la Corte se denomina la contramemoria. Guyana presentó sus alegatos porque introdujo la demanda, presentó su memoria del asunto y a Venezuela le correspondía presentar una contramemoria. Repito, durante muchísimo tiempo el gobierno estuvo diciendo cosas más o menos incoherentes. Bueno, que la Corte no tiene ningún tipo de jurisdicción, se le decía. Incluso sin reconocer la jurisdicción de la Corte, lo pertinente es ir a la Corte a defender nuestros legítimos títulos. Decían que no, tal y cual. ¿Qué te puedo decir? También destaca cómo ahora el gobierno admite que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es prácticamente el único garfio del cual podemos colgarnos para defender nuestros legítimos títulos sobre la propiedad que Venezuela, soberanía que Venezuela puede y debe ejercer sobre esos territorios. Durante demasiado tiempo, tanto Chávez como Maduro estuvieron diciendo que el Acuerdo de Ginebra era un papel ahí acordado por un gobierno adeco. Así mismo lo decían, palabras textuales. Ahora resulta que ese papel de un gobierno adeco es nuestra única fortaleza, o nuestra principal fortaleza para la defensa, repito, de nuestros legítimos títulos. Hay un internacionalista, un joven internacionalista venezolano, que hizo recientemente en la red social Twitter, ahora llamada X, una estupenda exposición de este caso, estupenda, sobre todo porque en lugar de caerle a dardos a la posición oficial, les desea éxito, les dice, ojalá que tengan suerte, ojalá que esa contramemoria que van a presentar esté blindada, ojalá que hayan hecho bien su trabajo y que el equipo de juristas venezolanos haya integrado de verdad lo mejor que tiene este país y que hayan contratado la mejor asesoría contratable. Ojalá, porque de eso depende el éxito del país. Ese internacionalista que critica la posición oficial, pero al mismo tiempo señala que se debería hacer y además hace votos porque la posición oficial tenga éxito, porque si pierde Maduro, no pierde Maduro. Esa es la desgracia. Si pierde el gobierno de Maduro, quien paga esa derrota es Venezuela. Tenemos en línea a ese destacado internacionalista venezolano, al doctor Lauren Caballero. Lauren, muchísimas gracias, amigo, por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Quisiera que, si está en tus posibilidades, le hicieras un resumen a la audiencia de lo que fue esa exposición que hiciste en las redes sociales sobre esta comparecencia del gobierno de Maduro ante la antes denostada Corte Internacional de Justicia. Te escuchamos. Bueno, yo, mira, primero que todo, darte las gracias por esa presentación. La verdad que me tiene, estoy sonrojado, ruborizado, por tanto, halagos. Viniendo de tu parte, además, tienen un peso importante, ¿no? Fíjate una cosa, yo he venido asumiendo una posición bastante crítica con respecto a todo este asunto y sobre todo a la forma como el gobierno venezolano lo ha manejado, ¿no? Porque en lugar de dedicarse realmente a construir una posición jurídicamente aceptable, respetable, manteniendo las formas de la diplomacia y, bueno, dejando en alto lo que sería la política exterior venezolana, el gobierno le dedicó muchísimo tiempo a todo lo contrario, a una puesta en escena propagandística, intentando convencer a los incautos de que la Corte Internacional de Justicia era un tribunal que estaba al servicio del imperio o que sus jueces eran empleados de la ExxonMobil. Se dedicó constantemente pues, a intentar ensuciar por todos los medios posibles la imagen de ese tribunal internacional, en lugar pues, de construir efectivamente una defensa sólida, robusta
lo que, sobre aquello que nos pertenece históricamente y que además creo que todos los venezolanos a esta altura ya más o menos tienen una idea de qué tipo de documentos, de qué tipo de elementos de prueba existen para demostrar efectivamente que no solamente que el territorio nos pertenece, sino que el laudo de París de 1899 fue una sentencia amañada. Entonces, bueno, el gobierno, en lugar de aprovechar esos elementos, se dedicó lamentablemente a todo lo que vimos, a todo lo que hicimos durante la última mitad del año pasado, incluso con un referéndum consultivo en el que se le preguntaba a la población si estaban de acuerdo en que se desconociera la competencia de la Corte Internacional de Justicia y que el gobierno nacional actuase por la vía de los hechos, tomando algún tipo de decisión que comprometiera sin lugar a dudas la imagen internacional de nuestro país. Un poco más, hay que decirlo, ¿no? Porque ya, de verdad que nuestra percepción, la percepción que hay sobre Venezuela en el escenario internacional está bastante comprometida. De manera que, pues, esta nueva maniobra que hace el gobierno en el Tribunal de La Haya, que pareciera sorprendente, tal vez no lo sea tanto, y consideramos el hecho de que pareciera que no saben exactamente qué hacer. Están entrampados, participan de un proceso, un órgano que dicen desconocer, y además argumentan que el único documento válido para dirimir la controversia es el Acuerdo de Ginebra del año 1976, y resulta, Chugo, que en ese Acuerdo de Ginebra de 1976 hay un artículo, el artículo 4, en su numeral segundo, queda expresamente plasmado que las partes podrían acudir si no se resuelve la controversia por algunos de los otros medios políticos estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Pues los partes podrían acudir a mecanismos judiciales, y resulta que el máximo órgano judicial que dirime controversias entre Estados relativas al derecho internacional público, pues la Corte Internacional de Justicia. Y la diplomacia venezolana de los últimos 20 años, muy floja, muy dedicada a la compra de votos en organismos multilaterales como la OEA, creando espacios como el ALBA y otros foros regionales promovidos por la punta de los dólares de PDVSA, descuidó la cuestión fronteriza. Y al descuidar la cuestión fronteriza, se rompe con una tradición de política exterior de más de 40 años, que consistía en evitar por todos los medios posibles que esta controversia del Esequibo se dirigiera a un tribunal internacional. ¿No? Es que, claro, por supuesto que había una tradición. La tradición era intentar evitar eso y resolverlo, por la vía diplomática, por negociaciones bilaterales, y por eso pues se llegó incluso a utilizar la figura del buen oficiante. 4 buenos oficiantes pasaron, estuvieron allí pues tratando de acercar a las partes para que las mismas encontraran una solución a la controversia, hasta que el presidente Chávez se le ocurrió la brillante idea de declarar incluso que él no se iba a oponer más a que Guyana otorgase concesiones, y esas concesiones en el territorio Esequibo iban en beneficio de la población de la zona, lo cual representa un primer momento de ruptura con una tradición de política exterior, porque fíjate que todos los gobiernos, desde Betancourt hasta Caldera, todos, incluso Chávez en principio de los años 2000, se opusieron contundentemente y protestaron cualquier tipo de otorgamiento de concesiones allí. De la noche a la mañana, en un giro extraño de los acontecimientos, Chávez asume otra posición. Eso efectivamente debilitó nuestro reclamo, nuestra justa reivindicación. Y Guyana fue haciendo poco a poco la tarea, acercándose al secretario general de Naciones Unidas con una diplomacia muy activa, haciendo lobbying en los foros internacionales, se acercó a empresas transnacionales de significativo peso desde el punto de vista de su influencia económica transnacional, y logró que su posición fuese aceptada en un foro importantísimo mundial que es las Naciones Unidas. Y el secretario general decide que hay que llevar la cuestión, habida cuenta de que pasaron 40 años y las partes no lograron ponerse de acuerdo, era necesario que se llevase este asunto
a otro espacio, y el espacio escogido por el secretario general fue la Corte Internacional de Justicia. Ahora, el asunto de la jurisdicción y la competencia, que además de, bueno, como lo acabo de explicar, el propio Acuerdo de Ginebra otorga esa competencia de la escogencia del medio al secretario general, y el secretario general recurrió al arreglo judicial establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Además de eso, yo quiero destacar otras cuestiones. O sea, la fase de determinación de la competencia en la que Venezuela se abstuvo de participar activamente para evitar o para intentar de alguna manera influir en esta decisión, en esa sentencia del año 2020 en la que la Corte se declara competente. Bueno, en esta fase el gobierno venezolano se convirtió en un niño rebelde, no participó, entregó un memorándum, digamos, a última hora, contentivo de unos argumentos, incluso con errores de forma muy graves. Y bueno, la Corte terminó decidiendo que sí, que efectivamente tenía competencia por las razones que te acabo de exponer. Y después de eso, Venezuela comienza a participar en algunos de los procesos dentro de la misma Corte, nombra un juez ad hoc, nombra agentes, nombra abogados, nombra representantes del Estado allí, con lo cual incurre el gobierno venezolano en otros de los supuestos que se conocen como mecanismos de reconocimiento de la competencia. En el lenguaje de la Corte, eso se llama forum prorogatum, y es otra forma de reconocimiento de la Corte. Es decir, si tú participas activamente del proceso, nombras agentes y todo lo demás, abogados, y estás allí litigas, bueno, efectivamente estás reconociendo el tribunal, porque si no lo reconoces, hubieras hecho como hizo Estados Unidos en el caso contra Nicaragua, o mejor dicho, Nicaragua contra Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos participó en la fase de determinación de la competencia, y cuando la Corte se declaró competente se retiró. Y los Estados Unidos argumentaron que bueno, que la Corte no tenía competencia y tal, y no sé qué. Y la Corte les dijo a los estadounidenses: ustedes no pueden pretender que la Corte solamente sea competente para de alguna manera determinar su propia competencia. Es decir, solamente la Corte es competente para declararse incompetente, le preguntaron ellos a los estadounidenses. Eso de ninguna manera es posible, ¿no? Y efectivamente, pues lo que le pasó a los estadounidenses en esa oportunidad fue que salieron derrotados por no participar allí. Pero además una de las sentencias más interesantes de todos los tiempos, ¿no? Nicaragua contra Estados Unidos por las acciones de la contra y el financiamiento de todo este contra Irán. Yo creo que tú te acuerdas de esta historia interesantísima. Y con esto quiero aprovechar la oportunidad de demostrar que no es cierto que este tribunal internacional esté comprado por ningún imperio, porque si no, como la Nicaragua de Daniel Ortega le ganó un caso, de Nicaragua sandinista, como le ganó un caso a la primera potencia imperial, como le llaman los chavistas, en ese tribunal, y ese tribunal se supone que es un brazo del imperio. Disculpa que te interrumpa, Lauren, pero habría que recordarle también a la audiencia que este no fue el único caso en el cual Estados Unidos fue derrotado en la Corte Internacional de Justicia. Correcto. Hubo un caso en este caso, Nicaragua contra Estados Unidos, pero también hubo un caso en los Balcanes, ¿no? A propósito de la acción de los militares norteamericanos, ¿correcto? Pero mira, más reciente, vamos a hacerlo más reciente. Hace meses, casi. Irán contra Estados Unidos. La Corte falló a favor de Irán. Más reciente, demanda contra Israel por la cuestión de la construcción de un muro. La Corte determinó que Israel había violado efectivamente el derecho internacional y que no solamente tenía que derribar el muro, sino que tenía que resarcir a la población por los daños ocasionados. Y ahora mismo todavía Israel está siendo demandado precisamente por las acciones que está cometiendo en Gaza, ¿no? Por toda esta cuestión de la guerra contra Hamas. Entonces ese argumento es absurdo, y hay que decirle además a los chavistas que les gusta repetir mucho esa cuestión de que este organismo está de alguna manera al servicio del imperio. Lo siguiente: fíjate qué casualidad que una jueza china, la jueza Chu Yanqing, esta jueza votó a favor de la demanda de Guyana. Qué casualidad, ¿no? No es un aliado china estratégico del gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, esta académica china muy respetable, de alguna manera sirvió también en el Ministerio de Exteriores chino, ¿no?
al servicio de la diplomacia china, es muy reconocida. Casualmente 4 jueces occidentales votaron contra la sentencia de, perdón, 3 jueces occidentales votaron contra la demanda de Guyana. Entonces, allí lo que priva es el derecho internacional. Allí lo que priva es el profesionalismo. Y esto hay que decirlo porque a lo mejor en Venezuela estamos muy acostumbrados a que la justicia de alguna manera responda más a intereses políticos o algunas otras marañas que al derecho propiamente dicho. Y eso no ocurre en el Corte Internacional de Justicia. Ahora, eso no quiere decir que la Corte esté compuesta por ángeles, ¿no? Son seres humanos también. Y por ser seres humanos es que me preocupa mucho la posición del gobierno, tratando de calificar a los integrantes de este órgano internacional tan importante como empleados o de la ExxonMobil o representantes del imperio, porque eso obviamente genera, digamos, cierta aversión contra, ya no contra el gobierno de Maduro, sino contra los venezolanos, porque al final del día la gente que está allí nos está representando a todos, nos guste o no. Ojalá, yo me entendió bastante, ojalá que la contramemoria, si efectivamente lo que presentaron aquí fue una contramemoria, eso todavía no termina de quedar claro, ¿no? Claro. Porque ha podido ser un panfleto. Claro. Pero si efectivamente... ¿Aló? No, te decía que también ha podido ser un panfleto, o como ya vimos, por ejemplo, en el caso de las apelaciones del Ministerio Público venezolano sobre la Corte Penal Internacional, a lo mejor pretendieron inundar la Corte con cajas y cajas de papel X en una operación de distracción que no tuvo éxito. Mira, déjame advertirle, permíteme advertirle a la audiencia, estamos conversando, quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con el joven internacionalista venezolano Lauren Caballero. Por cierto, él decía al principio del programa, de la entrevista, de la conversación, que estaba sonrojado por la presentación. Yo quiero ser claro en esto. Lauren Caballero es una de las voces más interesantes de un tejido dirigente venezolano que apenas está emergiendo. Entonces quizás muchos de ustedes dirán, ¿Lauren qué? ¿Caballero de dónde? Vamos a aprender, ¿no? Que además de ejercer justa crítica, razonable y justa crítica al liderazgo tradicional, abramos los oídos y los ojos para apreciar la emergencia de un nuevo tejido dirigente en nuestro país, que por cierto está en muy diversas áreas, en la política, en los gremios, en el empresariado, en las comunidades, porque en efecto, como decía el presidente Luis Herrera Campín, hay que tratar de escuchar crecer la hierba. Finalmente, Lauren, quería preguntarte algo. El Acuerdo de Ginebra establece finalmente o promueve, plantea la necesidad de un acuerdo práctico, de que se llegue a un acuerdo práctico. Se utiliza la expresión textual, acuerdo práctico, siendo evidente que todo el agravamiento de la crisis, cierto, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro han tenido un conjunto de acciones, digamos, cuestionables cuando ampararon y promovieron al CARICOM y aceptaron la jefatura de Cuba en el Caribe, siendo Cuba y el CARICOM los principales aliados de Guyana en su reclamación contra nuestro interés venezolano. Todo eso es verdad, todo eso es cierto, pero es evidente que a partir de 2018, cuando se da el gran descubrimiento de las inmensas potencialidades petrolíferas y gasíferas de ese espacio de la plataforma marítima y de la misma territorio Esequibo, es cuando entonces empiezan a ocurrir cosas con muchísima velocidad. Pregunto, como el nombre del juego es petróleo, como el nombre del juego es gas, ¿habrá posibilidad, desde tu mirada como analista, como internacionalista, habrá posibilidad de que se llegue a eso que el Acuerdo de Ginebra define como un acuerdo práctico? ¿O seguiremos nosotros haciendo loas abstractas, declamaciones pueriles y escolares sobre soberanía y no sé qué cosa, mientras que nuestro interés real se pierde? Fíjate, el Acuerdo de Ginebra hay que entenderlo en su totalidad, porque si nos quedamos nada más con el pedacito que habla de la posibilidad de que haya un acuerdo práctico y satisfactorio para las partes, no podemos avanzar, porque entonces efectivamente el arreglo judicial
tal vez no sea práctico ni satisfactorio para ambas partes, porque a lo mejor una de ellas queda herida en su sentimiento nacional, o ambas quedan heridas en su sentimiento nacional, porque las dos piensan que el 100% del territorio les pertenece. Entonces a lo mejor por allí no iría la cosa, ¿no? Pero como se trata de una hoja de ruta, este documento es bastante específico de cuáles son los mecanismos, los tiempos a los cuales se recurren para lograr o un arreglo práctico o una solución definitiva a la controversia, porque el espíritu del acuerdo es la conclusión de una solución definitiva a la controversia. Entonces, dentro de los primeros 4 años de vigencia del acuerdo de Ginebra, se estableció la creación de una comisión mixta en la que las partes se supone que iban a encontrar esa solución práctica y satisfactoria para las partes, vaya la redundancia. Eso no se logró, y debido a que no se logró, pues la diplomacia venezolana, criticable o tal vez, no sé, loable, decidió firmar otro documento que es conocido en la historiografía venezolana como el Protocolo de Puerto España. Eso no quiere decir que se congeló la controversia, ni la reclamación, ni mucho menos, sino que de alguna manera se buscaron otros mecanismos mediante los cuales llegar a esta solución práctica y satisfactoria. No se llegó a ningún acuerdo. Venezuela decidió unilateralmente recurrir al secretario general de Naciones Unidas para que el secretario general de Naciones Unidas encontrase o de alguna manera designase cuál era el siguiente paso. Y los subsiguientes secretarios de Naciones Unidas, uno tras otro, recurrieron a los buenos oficios. Durante 40 años recurrieron a los buenos oficios y no se resolvió la controversia. Y es allí donde, bueno, Ban Ki-moon primero y después Antonio Guterres, tanto había una brecha más de tiempo para que los buenos oficios o la mediación de alguna manera logre dirimir la controversia mediante un arreglo entre las partes. No ocurrió, y por eso se decide pues que el asunto pase a manos de un tribunal internacional. Ahora, sería este juez internacional, la Corte Internacional de Justicia, quien, a lo mejor haciendo una interpretación del Acuerdo de Ginebra, podría tomar una decisión u otra. Podría decidir, mira, si efectivamente Guyana tiene ciertos derechos sobre el territorio, pero Venezuela tiene otros, o podría decidir simplemente que el laudo arbitral de París de 1899 sí es válido, y si es válido, entonces ya no hay nada que reclamar, porque si ese documento es válido, entonces simple y sencillamente la cuestión queda desde el punto de vista jurídico tal y como está ahorita, es decir, con el territorio en manos de Guyana y la cuestión queda zanjada y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y en esto quiero ser muy claro, y por eso el énfasis que he hecho hasta ahora de la necesidad de una defensa en la Corte. Claro. La decisión de la Corte es inapelable, no hay manera de revertirla. Entonces, esa podría ser una de las decisiones. Yo no sé si salomónicamente actuará. Pueden decir, bueno, mira, no, el Acuerdo de Ginebra no es válido y las partes tienen que volver a negociar, el laudo de París de 1899 no es válido y las partes tienen que volver al Acuerdo de Ginebra y sentarse y buscar una solución práctica. Es decir, hay muchas posibilidades sobre la mesa, y de que la Corte tome una decisión u otra, pues dependerá mucho la acción de cada uno de los estados. Hasta ahora Venezuela va perdiendo 2-0. Y ese 2-0 no quiere decir que tengamos por qué salir absolutamente derrotados. Pero con esta posición del gobierno nacional, llegando a hablar en términos poco diplomáticos a La Haya, diciendo que la han instrumentalizado al servicio de los intereses de las transnacionales y que el gobierno de Guyana es un gobierno títere, pues ese lenguaje nos aleja mucho de una solución satisfactoria para Venezuela. Lauren, queremos agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas hecho esta exposición tan clara a propósito de los riesgos inmensos que corre Venezuela como consecuencia de una defensa negligente de nuestros títulos sobre el territorio esequibo. Ojalá que en efecto esa tendencia nefasta pueda revertirse. Ojalá que esta, como tú dices, como tú infieres con algo de sarcasmo, pero lo dices, ojalá que esta gente haga el trabajo para el cual se le paga, que es defender los títulos de Venezuela. Un gran abrazo, buenas noches.
Un abrazo, Chu, un gusto conversar contigo. Igualmente. Lauren Caballero, internacionalista venezolano, joven profesional, dándonos esta explicación. Comparto con ustedes parte de lo que fue su exposición en la red social Twitter. Dijo así en mensaje emitido ayer 7 de abril a la 1:59. En giro inesperado de los acontecimientos, pareciera que el gobierno de Venezuela está próximo a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre el diferendo limítrofe con Guayana por el territorio Esequibo. Segundo mensaje dice: si este es el caso, debemos destacar que en el referéndum convocado el 3 de diciembre del año pasado se le consultó a la gente si estaba de acuerdo en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pregunta que, según el propio gobierno, fue respondido con un sí de manera abrumadora. En este sentido, dice Lauren Caballero en un tercer mensaje, el gobierno estaría desobedeciendo el mandato popular, asumiendo una agenda propia de espalda a los ciudadanos que supuestamente fueron a votar por el sí a la pregunta 3 del referendo antes mencionado. ¿Qué pensarán esos votantes? Él está hablando de los votantes invisibles del referéndum del 3 de diciembre. ¿Qué pensarán los votantes? Con esto se reafirman dos cuestiones, dice Lauren Caballero. Uno, el referéndum del 3 de diciembre fue una manipulación propagandística que le costó millones de dólares al país y ha resultado contraproducente para la defensa de nuestros derechos. Y dos, el gobierno nacional está absolutamente de espaldas a la voluntad popular. En todo caso, dice Lauren Caballero en otro mensaje, una buena defensa sin tanto espectáculo, sin tantas desavenencias y sin el uso altanero del lenguaje hacia la Corte Internacional de Justicia y sus miembros hubiera sido mucho más provechoso para el país que la puesta en escena a la que asistieron los venezolanos en diciembre pasado. Aún así, en esta cuenta hacemos votos porque de presentarse la contramemoria venezolana, la misma esté lo suficientemente blindada como para garantizarle al pueblo venezolano la reivindicación de sus derechos históricos sobre el territorio usurpado. En este sentido, le deseamos a la defensa venezolana el mayor éxito en esta empresa que une a todos los venezolanos, no sin condenar abiertamente la actitud irresponsable que el Ejecutivo ha asumido en relación a nuestros asuntos fronterizos en las últimas 2 décadas. Bueno, esta es, digamos, la nuez de los planteamientos hechos por el internacionalista Lauren Caballero a propósito de este golpe de timón, de este cambiazo que afortunadamente, hay que decirlo, dio el gobierno de Maduro al asistir a la Corte Internacional de Justicia a presentar la defensa de la posición venezolana. Ojalá que haya sido efectivamente con la contramemoria que ese organismo, ese alto órgano de justicia internacional estaba requiriendo. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Creo que ganaron. Las muchachas. Sí, vale. En algo tenemos que ganar. Albania, saludos. Porala 45, saludos. Tairi, gran abrazo, amiga, todo bien. Elvis Castro, mi respeto, mi saludo. Son las 8:35. Publicidad. Atención, mucha atención. El doctor Argentina Univar en la Roosevelt, 30 de elevado en la certificación frente a Factory. Se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llama ya.
corre la voz. Son las 8:35. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM Ya veo. con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿Qué noticias relevantes en esta tarde-noche del lunes 8 de abril? Pero quizás la más importante no aparece en ningún titular, no aparece en ningún medio. Aparece en el almanaque. Sí, en el almanaque. Hoy, 8 de abril, estamos a 111 días de las elecciones del 28 de julio. 111 días. Yo los invito a cada uno de ustedes a que hagan su propia cuenta regresiva, ¿no? Digan, bueno, falta tanto. ¿Qué está haciendo el gobierno mientras siguen transcurriendo los días? ¿Qué está haciendo la oposición mientras siguen transcurriendo los días? ¿Qué están haciendo esos candidatos que no son ni gobierno ni oposición, pero que si están allí es porque le sirven al gobierno, son funcionales a la estrategia del gobierno de dispersión y división del voto opositor? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y sobre todo, ¿qué está haciendo la gente? ¿Cómo está viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo usted mismo? ¿Cómo está esa parte de su familia que está en Bolivia, que está en Perú, que está en Chile, que está en Colombia, que está en el Darién, que está navegando hacia la isla de San Andrés para tratar de escaparse por allí? ¿Cuál es la relación que hay entre los discursos y las acciones de las cúpulas políticas y el dolor y el sufrimiento de la gente a medida que avanzamos hacia el 28 de julio? Es interesante. Hágalo usted y saque usted sus propias conclusiones. Muy probablemente se encuentre con que a medida que pasa el tiempo, el gobierno sigue hostigando, amenazando, cercando a la oposición sigue deshojando la margarita, ¿no? Hay gente en la oposición que dice que lo mejor que podemos hacer es esperar hasta el 18 de julio y entonces definir una línea de acción. Hay otros que dicen, bueno, pero aquí hay una candidatura, pero presentan la candidatura y no el plan, ¿no? O sea, todo eso está ocurriendo mientras sigue pasando el tiempo y la gente sigue sufriendo. Afortunadamente hay actores sociales, ¿no?, que sí se ocupan de lo que es el dolor y la esperanza de la gente. Dentro de esos actores sociales destaca la organización Convite, la asociación civil Convite, que es con mucho la organización de la sociedad civil bandera en atención a los derechos, en especial de los venezolanos de la tercera edad. Pero su rango de acción es bastante mayor que eso, por cierto. Y dentro de la estructura de Convite hay una compatriota, una venezolana, una mujer venezolana, es directora de proyectos de esa organización. Por cierto, alguien bastante joven, bastante joven, con una formación envidiable en su área y con una vocación y espíritu de trabajo, de lucha, de sacrificio, diría yo, incluso realmente impresionante para alguien tan joven. A esa persona la tenemos hoy como invitada. ¿Por qué? Bueno, porque están pasando cosas. Ella además es activista feminista en la búsqueda, en la construcción de espacios de equidad. Ayer ocurrió algo singular en nuestro continente. Ayer fue el último debate entre candidatos presidenciales en las elecciones de México. México, ese gran país, ese inmenso país, donde nada más que la capital tiene casi la misma cantidad de habitantes que toda Venezuela. Ese gran país que además, por cierto, tiene severos problemas de machismo y tiene severos problemas de violencia brutal contra la mujer. Bueno, en ese país
las dos candidaturas más importantes están en manos de mujeres. La candidatura del gobierno la encarna una dama. La candidatura de la principal alianza opositora la encarna una dama. Cuadro extremadamente distinto al de Venezuela, donde no es que las mujeres no están en la boleta electoral, sino que las corrieron. Por eso queremos hablar con nuestra amiga, que es realmente un inmenso placer tenerla con nosotros, repito, la directora de proyectos de Convite, nuestra amiga, yo estoy recordando en este momento cuando tuve el placer de conocerla, siempre trabajando con la gente, siempre trabajando por los más débiles, por el débil social, por el débil económico, por el débil jurídico. Francelia Ruiz. Francelia, gracias por atender nuestra llamada de Elegante Rumbos. Muy buenas noches. Danos tu comentario sobre este tema en primer lugar, ¿no? Este contraste entre la situación mexicana y la situación venezolana, y cómo en nuestro país la discriminación transversaliza no solo la política, sino muchos otros espacios de la vida económica, social e institucional. Te escuchamos. Hola, Chu, gracias por el espacio. Antes de comenzar, bueno, hago como un descargo de responsabilidad y en esta oportunidad converso contigo y con tu audiencia en nombre de la iniciativa que lidero, que es una iniciativa que precisamente promueve la participación política de las mujeres en nuestro país, y está como un requisito para lograr la igualdad de género, y es la iniciativa Nosotras por Todas. Hoy me cambio la cachucha y converso con ustedes en representación de esta iniciativa en la que queremos trabajar precisamente con este grupo de personas que son el 50% de la población venezolana y que además son la fuerza de coordinación, de movilización, de articulación de las organizaciones con fines políticos en nuestro país, y cuyo liderazgo no alcanza a lograr, digamos, ser las protagonistas, ¿no?, en la política. Las mujeres articulan, movilizan, son las primeras articuladoras y coordinadoras de las bases de los partidos, y nuestro país está en deuda, y está en deuda precisamente porque no se han adelantado políticas que garanticen la paridad, la representación igualitaria, y que en ese sentido que las mujeres puedan llegar al poder. En más de 200 años de historia republicana, nuestro país nunca ha tenido una mujer presidenta, y en el contexto de esta elección presidencial de 2024, lamentablemente los venezolanos hemos sido testigos de cómo la candidatura femenina, además una candidatura femenina que puede gustarnos o no, pero que es la que aglomera o la que tiene una real posibilidad de lograr ganar la presidencia, ha sido inhabilitada y le ha sido impedido a la mujer que aglomera la mayoría opositora en este momento en nuestro país inscribirse y competir. Pero no solo a la principal candidata y líder del Partido Verde, sino también a la doctora Corina Lloris, a quien ella le levantó la mano, ¿no?, utilizando esta jerga o estos conceptos tan comunes ahora en las redes sociales y en la opinión pública, a la doctora Corina Lloris, y la doctora Corina Lloris tampoco pudo inscribirse, de modo que, bueno, nuestro sistema electoral ha impedido que las mujeres puedan ser elegidas. Pero no solo niega el derecho de las mujeres a ser elegidas, también nos niega el derecho a los ciudadanos venezolanos y a las mujeres electoras a elegir. Hace 77 años en nuestro país las mujeres finalmente conquistaron este derecho a elegir y ser elegidas, y todavía enfrentamos trabas que, bueno, trascienden, ¿no? No solo las estructuras político-partidistas, los partidos no cuentan con unas normativas que promuevan la paridad, la representación igualitaria, pero así como los partidos no lo tienen, nuestro sistema electoral tampoco genera una política que no sea, digamos, específica para un proceso electoral, sino que la ley de procesos electorales obligue a los partidos a impulsar políticas de paridad y alternabilidad, de modo que las mujeres puedan llegar al poder. No tenemos una política de cuotas que permita que las mujeres puedan llegar al poder, y en este sentido el sistema, de nuevo, a través de, digamos, la instrumentalización de la estructura del Estado,
se inhabilita a una mujer que tiene ahora mismo una real posibilidad de competir y posiblemente ganar la presidencia del país. Esto da cuenta de cómo el pacto patriarcal impide que las mujeres lleguen al poder, porque además no solo se nos considera inferiores, no solo se considera que no tenemos capacidad para ejercer el liderazgo desde el punto de vista de lo político, que no tenemos la capacidad para ejercer, ocupar el poder, sino que además se nos considera como intrusas en la política, porque bueno, no es solo la señora María Corina Machado, sino es la doctora Corina Lloris, y esto también manda un mensaje, ¿no?, a las demás mujeres, y les dice, bueno, las mujeres tienen un límite y tenemos un trabajo por hacer, sobre todo en un estado donde el gobierno se ha reconocido manifiestamente como feminista, pero reconociéndose manifiestamente como feminista, incluso comparamos con las últimas elecciones regionales que hubo en el año 2021, las mujeres no lograron, digamos, ocupar el poder, ¿no? De las 23 gobernaciones, ¿cuántas gobernaciones fueron conquistadas por mujeres? Y de las 335 alcaldías, ¿cuántas fueron conquistadas también por mujeres? Esto da cuenta de que no tenemos una tradición, de que no estamos que desde el gobierno adelantando políticas que promuevan la igualdad y la paridad en el acceso a los cargos de elección popular y el ejercicio del poder político. Estamos conversando con Francelia Ruiz. Ella es politólogo, ella es activista ciudadana, ella es destacado referente en el trabajo de la Asociación Civil Convite, y ella es promotora de una iniciativa para impulsar la participación de la mujer en las luchas políticas en nuestro país, porque es una dimensión fundamental del ser persona, del ser ciudadano, es un derecho. Y por cierto, siendo la mujer la mitad o un poco más de la población venezolana, del electorado venezolano, entonces es un tema, este no es un tema de las mujeres, este es un tema de la calidad de la vida democrática del país, nada más y nada menos. ¿Perdón? Y ahí viste en un punto, Chucho, Chugo, y es precisamente que las mujeres puedan vivir en igualdad y que esa igualdad se vea reflejada en el ejercicio de la política, como bien lo acabas de decir, no es un asunto de las mujeres, es un asunto de la sociedad y es un asunto de la democracia. La democracia no puede ser posible si las mujeres, que somos la mitad de la población, no estamos suficientemente representadas en los cargos de elección popular y en los cargos de ejercicio del poder. ¿Cómo van a ser correctamente abordados los asuntos que afectan de forma diferenciada a las mujeres si las mujeres no podemos estar en los espacios donde se hace la política, donde se crea la política y donde se garantizan los derechos? Fíjate que en la elección parlamentaria de 2020 superamos el 33% de los escaños a la Asamblea Nacional y estamos allí como dentro de los números que puntean en nuestra región latinoamericana, pero que tengamos y hayamos logrado por primera vez en la historia democrática de nuestro país tener más del 33% de representación, o cerca del 33% de escaños en la Asamblea Nacional, no ha devenido necesariamente en la formulación de iniciativas legislativas que promuevan y garanticen de forma diferenciada los derechos de las mujeres. Y eso también, y eso lo podemos ver los ciudadanos, lo podemos percibir los ciudadanos en un país donde la brecha de género se acentúa y donde en materia de derechos humanos de las mujeres estamos asistiendo a un estancamiento y en algunos casos a una regresión de los derechos de las mujeres. Aquí, por ejemplo, la falla sistemática de los servicios públicos afecta de forma diferenciada a las mujeres, que son las principales cuidadoras en la economía del cuidado de nuestro país. El que no haya agua en las casas, sobre todo en los sectores populares, supone que mujeres y niñas van a verse en riesgo de enfrentar formas de violencia, incluida la violencia sexual, de una forma exacerbada, porque son las mujeres las responsables, las mujeres y las niñas, las responsables de la gestión del agua en los hogares, ¿no?
Por Claro. ejemplo, que no haya agua somete a una situación de pobreza menstrual a mujeres y niñas, que las niñas, por ejemplo, deben dejar de asistir a sus clases, deben dejar de ir al colegio porque no cuentan con productos de higiene menstrual y no cuentan con el agua que les permite asearse de forma adecuada. Y esto también afecta a las mujeres que deben faltar a sus empleos, por ejemplo. Esto es una realidad que no es sino el reflejo de que nosotras no estemos suficientemente representadas en los espacios de ejercicio del poder. Conversamos con Francelia Ruiz a propósito de este tema, que repito, es un tema, no es un tema de las mujeres, mucho menos un tema de las mujeres feministas. Este es un tema que tiene que ver con la calidad de la democracia venezolana y con la calidad de nuestro convivir en sociedad. Francelia, mencionaste la alegación que suele hacer el gobierno de su carácter presuntamente feminista. Hemos visto desde hace muchísimo tiempo, no de ahora, como en casos de, o sea, en general, la postura del gobierno frente al tema del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en general, la posición del gobierno y del Estado es negligente, para decirlo con una palabra estítica, para decirlo con una palabra superficial. Porque va mucho más allá de la negligencia. De hecho, la relación de los agentes del Estado con las víctimas de violencia contra la mujer es una situación, es un accionar que revictimiza en la mayoría de los casos, y que en algunos llega incluso a permitir el homicidio, el asesinato, cuando la víctima denuncia reiteradamente al agresor y prácticamente no se le presta la debida atención hasta que lo que se recoge es el cadáver, pues. Ahora bien, cuando el perpetrador es alguien vinculado al sistema gobierno, partido, Estado, entonces es peor todavía, porque además es negligente, se transforma en cómplice. Hemos visto desde el famoso caso del Inca Valero hasta el muy reciente caso de un diputado oficialista que en el marco de una discusión con su pareja le dio un tiro, ¿no? Bueno, y último caso, eso se supo semana y media después, y por una cosa o sea, generando muy poca preocupación y muy poca condena, tanto en los órganos del Estado como, hay que decirlo, en la sociedad misma. ¿Qué opinión te merece eso? Esto, de nuevo, da cuenta del hecho de que los asuntos que afectan de forma diferenciada a las mujeres los sigan decidiendo, digamos, los hombres, ¿no? Porque incluso teniendo un Ministerio de la Mujer, un Instituto de la Mujer, donde podemos ver materializadas estas políticas feministas. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál feminismo, no? Si en las elecciones regionales de 2021, el gran polo patriótico Simón Bolívar obtuvo 212 de las 335 alcaldías y solo 52 son alcaldesas, ¿no? Si viéramos las gobernaciones, el partido de gobierno tampoco postuló un porcentaje alto de mujeres a las gobernaciones, y las gobernaciones también tampoco descansan sobre las mujeres en general. Y así, en términos de la institucionalidad democrática, a pesar de que contamos con la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el sistema no ha sido correctamente adecuado para que las mujeres puedan efectivamente gozar de una vida libre de violencia, ¿no? Las mujeres maltratadas por sus parejas, por ejemplo, denuncian no una, sino reiteradas oportunidades, y desde las propias instituciones del Estado, cuyo deber es proteger a la víctima, se les reclama, bueno, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Y qué haces ahí? ¿Y por qué te quedas? Y si la mujer es mucho más joven y más agraciada que el caballero, y lamentablemente la mayoría de las veces, bueno, las mujeres somos más agraciadas, pues, se les acusa, entonces se les dice, o sea, a mí me da estupor entrar, por ejemplo, a una red social y ver, entrar a una noticia o un titular que dé cuenta de un femicidio,
porque resulta que lo que vemos de ahí para abajo de comentarios son personas de diversa índole, de diversa ideología, decir que la culpable es la víctima, que hacía ella buscándose un marido mayor, que seguro lo que quería era sacarle el dinero al hombre, porque las mujeres no somos buenas, seremos arribistas, seremos calculadoras, seremos ambiciosas, pero buenas no somos. Y arribistas, calculadoras y ambiciosas, por no decir otros términos que uno encuentra, ¿no? En las noticias, en los comentarios de las noticias cuando entran. De modo que no solo el sistema ha fallado en educar a los propios funcionarios que deben dar cuenta y que deben proteger a la víctima, sino que a la sociedad en pleno no se le ha educado, no se le ha socializado adecuadamente para entender que la víctima es víctima y que la víctima nunca, bajo ninguna circunstancia, es responsable de las vejaciones y de las formas reiteradas de violencia de las que pueden ser víctimas. Vemos, por ejemplo, de nuevo, retomando el tema de la participación política de las mujeres, como precisamente en el contexto de la elección primaria a la que acudieron sectores de oposición durante el año pasado, quienes recibieron la mayor cantidad de ataques y formas de violencia digital en redes sociales y en otras plataformas digitales, fueron las candidaturas encabezadas por mujeres, incluida la candidata que finalmente resultó vencedora en esta elección primaria. Y son unas formas de violencia política que están constantemente normalizadas. Las mujeres han sido las más atacadas. Recientemente, en el contexto de la Semana Santa, precisamente esta mujer fue una de las que algunos miembros, incluso personalidades visibles del partido de gobierno, utilizaron para la quema de Judas, ¿no? En la alegoría de que era esta persona que estaba además inhabilitada. Entonces, como desde el propio Estado, en las propias plataformas digitales, en los propios medios de comunicación, se ejercen formas de violencias digitales, violencias simbólicas que afectan, que van dirigidas específicamente a las mujeres y que además contribuyen a una narrativa de normalización y de revictimización donde la culpa siempre es de la víctima. Así es, Francelia. Si en este momento te estuviera escuchando una dirigente de un consejo comunal harta de que la inmensa mayoría de las activistas comunitarias de base sean mujeres, pero los voceros siempre o casi siempre sean caballeros. Si te está escuchando una gerente de una empresa pública o privada que se esfuerza lo mismo o más que sus colegas masculinos, pero percibe menor salario y menos bonificaciones. Si te estuviera escuchando una dirigente política que activa, que convoca, que mueve, que organiza, pero a la hora de las candidaturas son otras las caras que gozan del privilegio de los cogollos que santifican las opciones. Si te estuvieran escuchando mujeres en condiciones como esas, ¿cuál sería tu palabra en imagínate tú, en este 2024, pues cuando estamos a punto de culminar la primera cuarta parte del siglo XXI? ¿Cuál sería tu palabra para ellas? Para ellas y también para todos los caballeros y para todos los sectores de la sociedad, es la pregunta que nos hacemos recurrentemente nosotras personas y nosotras para cuándo. Y es cuestionarnos nosotras mismas y nosotras para cuándo. O sea, hasta cuándo nosotras vamos a ser las que movilicemos, las que articulemos, las que generemos, digamos, las que hacemos la producción de conocimiento y que damos, digamos, para pelar la yuca para el día del sancocho, ¿no? Es momento, el mensaje es el momento de indignarse y de tomar partido por el género, de tomar partido por las mujeres, de unificarnos, de juntarnos con otras mujeres y comenzar a construir una agenda colectiva por los derechos de las mujeres, porque la agenda por los derechos de las mujeres no es la agenda por los derechos de las mujeres opositoras o por los derechos de las mujeres que están en el partido de gobierno, no es la agenda por los derechos de las mujeres de derecha o los derechos de las mujeres de izquierda, es que es la agenda por los derechos de todas las mujeres, porque mientras una mujer no pueda gozar en plenitud de todos sus derechos, todas las demás tampoco podemos hacerlo. Esta no es construir la agenda de los derechos de las mujeres feministas y que desconoce los derechos de las mujeres que no se reconocen como feministas, porque incluso aquellas que no se reconocen como feministas pueden gozar hoy en día
día, pueden ir a la universidad, pueden votar, pueden ser elegidas como consecuencia de las luchas de las que estuvieron antes que nosotras, y eso debemos conmemorarlo, honrarlo, y además eso nos invita a seguir luchando. Nosotras tenemos que organizarnos como mujeres, y eso no significa que todas vamos a tener la misma inclinación política, ideológica, partidaria, pero sí tenemos unos problemas que no son comunes, y la construcción de la democracia y alcanzar la agenda de desarrollo pasa necesariamente por el reconocimiento de nuestros derechos y el reconocimiento de la igualdad. No es momento, ya estamos llegando tarde a la Agenda 2030, y no es momento para, digamos, enconcharnos en nuestros privilegios, enconcharnos en un status quo que nos da alguna posición que consideramos de poder. No es momento de cuidar cuotas de poder, sino todo lo contrario, de organizarnos con otras mujeres, con la diversidad de mujeres, incluidas aquellas con las que pensamos diferentes, para exigir, para elevar juntas una agenda por nuestros derechos, en la que podamos exigir de nuevo una vida libre de violencia, igualdad, igual sueldo por igual trabajo, y equidad en el acceso a los cargos de liderazgo, tanto a nivel empresarial como a nivel académico, como a nivel social, y mucho más a nivel político. Luchar por una política de equidad. En Venezuela tenemos que avanzar hacia una política electoral que permita que nosotras podamos competir, que podamos competir con equidad, y que además podamos llegar al poder. Creo que este tiene que ser el mensaje para todas las mujeres, porque solas no podemos. Nos toca a nosotras, y además estamos listas. Te agradecemos inmensamente, Francelia, que hayas utilizado esta humilde ventana para emitir tan importantes mensajes. Retumban en nuestros oídos estas aseveraciones que hace Francelia Ruiz. Por cierto, tan misógino puede ser el gobierno como la oposición, y es verdad. Por cierto, cómo Carrizo va a salir de abajo un país, una sociedad donde se persigue, se veja, se discrimina, se asesina a la mitad de la población, precisamente, por cierto, a la mitad más proactiva, la mitad más asertiva, esa mitad que hasta hace 15, 20 años ejercía más presión para ingresar, por ejemplo, a la universidad y graduarse en menos tiempo con mejores notas que sus compañeros varones. Esa mitad que hasta hace 20 años, hacía más presión para ingresar al mercado laboral, y una vez allí tenía mejores resultados de productividad, aunque ganase menos que sus compañeros masculinos. Esa mitad que en los últimos años no es que se estancó, sino que ha retrocedido brutalmente, porque la mezcla de machismo, recordemos que el militarismo no es otra cosa que un machismo de uniforme, estas orientaciones retardatarias a nivel de la cultura política y la pandemia, todo eso se coaligó para hacer retroceder el acceso de la mujer al trabajo, al estudio, al poder, a niveles de hace 50 años o más. Por eso es tan importante este mensaje que hoy nos transmite Francelia Ruiz. Muchísimas gracias, Francelia. Muy buenas noches. Gracias, Chugo, por el espacio. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Son las 9:02 y nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Rumbo Electoral, y luego a las 8 de la noche acá en La Fuerza de la Unión. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Vale, saludos.